Le invito a abrir sus Biblias. Vamos a compartir en esta tarde un mensaje de la palabra del Señor. Le invito a abrir sus Biblias, Jueces capítulo 6, versículo 12 al 17. Vamos a estar leyendo en esta tarde. ¿Ya lo tiene? Si no tiene su Biblia, aquí en la pantalla vamos a tener los versículos bíblicos que voy a ir leyendo. Dice así la palabra del Señor, Jueces capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No sé si esa pregunta les suena conocida. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Una pregunta, ¿no? Creo que es muy común, por más que se escribió hace muchos años esta palabra en la Biblia, es muy actual. Seguimos leyendo, dice así: ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Interesante este pasaje. Pensaba mientras preparaba este sermón en cómo somos nosotros en lo cotidiano. Cuando surge una noticia, cuando hay una inquietud, inmediatamente nosotros llamamos a alguien que es conocido en la materia. Por ejemplo, si pasa algo en la economía, ¿a quién llamamos? A un economista. Uno mira los programas de televisión, de acuerdo a los temas van llamando a economistas, analistas políticos, aquellos que analizan cuál es la problemática social. ¿Sí? Y la pregunta cuál es: ¿cómo ves las cosas? O a veces nos enteramos, leemos los diarios y nos impactan algunas noticias, nos levantamos a veces con algunas noticias que nos sorprenden, y lo primero que hacemos es: ¿cómo ves las cosas? ¿Han hecho esas preguntas? A veces a nosotros nos toca, ¿sí?, situaciones en las cuales estamos consultando a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y preguntamos a los demás, ¿cómo ven las cosas? Ahora, ¿saben que lo primero que tendríamos que hacer nosotros, antes de recurrir a los expertos en distintas materias, creo que al primero que tendríamos que preguntarle cómo ve las cosas sería a Dios? ¿Sí o no? Saben que a veces es al último al que recurrimos. Siempre recurrimos a varios profesionales, varios expertos, pero a lo último recurrimos a Dios. Por eso el título de este mensaje es: ¿cómo ve Dios las cosas? Por allí va a aparecer el título, seguramente: ¿cómo Dios ve las cosas? Así que lo que tenemos que hacer nosotros frente a la vida es preguntarnos: ¿cómo ve Dios el asunto? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? O sea, porque todos nosotros nacimos con un propósito. O sea, todos nosotros tenemos una asignación divina. No estamos aquí porque alguien se descuidó, sino que Dios nos trajo a este mundo con un sentido, con un propósito. Dios trabaja en nuestras vidas y apunta todo para que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Ana, por ejemplo, tuvo un propósito, y el propósito de Ana era traer a Samuel a este mundo. Samuel también tuvo un propósito, y fuera de dirigir y gobernar a Israel en un tiempo difícil. O sea, todo lo que nos ha acontecido, todo lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, tanto lo bueno como lo malo, nos ha ido preparando
para nuestra asignación. Amén. Así que mirando nosotros este pasaje, vemos que le llega el momento a Gedeón. Y Dios le dice: Gedeón, ha llegado tu momento. Pero ustedes saben, recién leímos un pedacito aquí de la historia de Gedeón. Pero dice que en realidad era el peor momento en la vida de Gedeón. Y a nosotros nos puede parecer que a veces el llamado de Dios llega en el peor momento de nuestra vida. Pero desde la perspectiva de Dios, es que cuando Él dice ahora, es ahora. Amén. Cuando Él dice ahora, es ahora. O sea, el llamado, la asignación de Gedeón se detuvo en ese momento. ¿Por qué? Porque no fue porque Gedeón estaba en pecado, no fue porque Gedeón era rebelde, no fue porque él no tenía comunión con Dios, porque de hecho Gedeón estaba hablando con Dios, sino que, ¿saben por qué se detuvo el propósito en ese momento de Dios para Gedeón? Fue por sus inseguridades. Decirle que está a tu lado: inseguridades. El mundo sigue. El mundo sigue. Dios no ha dejado de obrar y de manifestar todo su poder. Pero cuando vos estás parado en el mismo lugar, es por tus inseguridades. ¿Cuántos se han sentido inseguros? A la hora de enfrentar un negocio, a la hora de formalizar una relación. Y puedo hacer una lista larga y que decimos: no me siento seguro. Por eso la pregunta: ¿cómo ves vos la cosa? Hacemos esa pregunta porque no estamos seguros. Tengo que cambiar el auto, no sé, tengo que comprar una casa, tengo lo que sea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos han visto personas que están estancadas en el mismo lugar y le echan la culpa a todo y a los demás? ¿Sí? Vieron que hay gente que, siempre lo digo esto, hay personas que nunca se hacen cargo de sus vidas, sino que le echan la culpa a los demás. Y creo que eso es lo peor que nos puede suceder a nosotros. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida. Cuando cuando ando por la vida echándole la culpa a los demás, en otras palabras, lo que estoy haciendo es poner mi felicidad en manos de otros. Cuando vos decís: yo estoy así porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, porque un líder, porque mi jefe en el trabajo. O sea, estás poniendo tu felicidad, la situación económica, la situación del país, estás poniendo tu felicidad en manos de otras personas. Pero vos tenés que hacerte cargo de tu propia vida. Amén. O sea, no es ninguna de esas cosas que muchos ponen por excusa, porque el mundo sigue, el cielo sigue abierto, queridos hermanos, y sos vos el que tiene que avanzar e ir al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida, rompiendo algo que es clave, rompiendo todas nuestras inseguridades. Amén. Tus inseguridades vienen a causa de tu perspectiva. Tus inseguridades vienen de acuerdo a la forma que vos mirás la vida. De acuerdo a cómo vos mires la vida, vas a estar seguro o no, vas a estar inseguro. De cómo es que vos percibís los desafíos que tenés, cómo es que mirás las cosas que supuestamente te detienen. ¿Sí? Leíamos días atrás en el libro de Números, cuando el pueblo fue a reconocer la tierra, los 2 espías fueron a reconocer la tierra, dice que 10 de ellos trajeron un informe, y ese informe decía que vimos en aquel lugar gigantes, y a nuestro parecer, nosotros éramos como langostas al lado de ellos. O sea, ¿cómo percibís vos la vida? No todos, una misma situación, no todos la percibimos de la misma manera. Por eso, nosotros necesitamos que Dios cambie nuestra mirada, que Dios cambie nuestra perspectiva de la vida. Porque si no, nos vamos a quedar plantados en el mismo lugar por mucho tiempo
y no vamos a ver progreso, no vamos a ver cambios en nuestra vida. Por eso Dios confronta aquí en este pasaje, Dios lo confronta a Gedeón para cambiarle la mirada. Y es lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Preguntarle que está a tu lado, ¿cómo estás mirando la vida? ¿Cómo estás mirando la vida? Aleluya. ¿Qué pregunta? Necesitas que Dios cambie tu manera de ver la vida, de pensar las cosas, de cómo vos te aferrás a la vida. Tenés que pensar, tenés que ver cómo estoy mirando, cómo estoy pensando la vida. En el Evangelio leemos en un pasaje que Jesús reprendió a Simón Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. La versión Reina Valera dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A mí me gusta la versión Dios habla hoy, porque esa versión dice, porque no mira las cosas como Dios las ve, sino como las ven los hombres. Por eso la pregunta es, ¿vos cómo ves las cosas? Los hombres te van a decir una manera. Ahora, ¿cómo ve Dios las cosas? Es otro asunto, totalmente diferente. Otra versión dice que no pensamos la vida como Dios la piensa, sino como la piensan los hombres. Interesante también esa versión respecto a este pasaje. O sea, hasta que nosotros no abandonemos ese concepto erróneo, no vamos a poder avanzar en nuestra vida. El problema es que nosotros permitimos que el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos, el medio en el cual estamos permanentemente, ya sea también nuestros amigos, tengamos una perspectiva que no sea la perspectiva que Dios quiere, que no sea la mirada que Dios quiere que nosotros tengamos de la vida. Déjenme decirles algo, déjenme anticiparle un poquito esta historia, la de Gedeón. Y quiero decirles que la historia de Gedeón termina bien, porque Dios intervino y le cambió la mirada a Gedeón. Le cambió la mirada y entonces tuvo victoria, tuvo bendición Gedeón. Y cuando cambia tu perspectiva, escuchen esto, cuando cambia tu perspectiva, cuando cambia tu mirada, tu forma de ver la vida, tus inseguridades se van a convertir en tus seguridades. Amén. Tus debilidades se van a convertir en tus fortalezas. Tus obstáculos se van a convertir en puertas abiertas. Porque cuando vos mirás como Dios mira, cuando vos crees como Dios cree, cuando vos pensás como Dios piensa, todo lo que Dios ha determinado para nuestra vida va a suceder. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, qué bueno. Por eso hay muchos que sabiendo a lo que Dios los ha llamado no avanzan por su inseguridad, ya sea en la familia, en los negocios o en el ministerio. Muchos dicen en estos días, no, ¿cómo está la cosa que vamos a poner un negocio? Sin embargo, hay hijos de Dios que en esta situación están poniendo negocios. Porque no es lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. Cuando Dios nos llama al ministerio no es, ¿y cómo? Cuando nosotros nos vinimos aquí a Zapala con mi esposa, mi abuela que ya está con el Señor, y vino a conocer el lugar, la primera pregunta que nos hicieron, ¿y de qué van a vivir ustedes allá? Y cuando ella vino para acá y veía piedras y piedras y piedras, peor todavía. Por eso, aquí vamos ahora a la palabra de Dios, donde nos muestra 5 perspectivas en nuestra vida que necesitan cambio. Vamos a ver cómo Dios le cambió a Gedeón la mirada, la perspectiva, para que pueda cumplir con su asignación. Número 1, lo primero que Dios tiene que cambiar es la mirada que nosotros tenemos respecto a las circunstancias. Número 1, la mirada
de las circunstancias. Fíjense lo que dijo allí Gedeón en el versículo 13. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Amén. ¿Cómo puede ser? Notemos que Dios estaba delante de Gedeón hablando con él, porque el ángel de Jehová es una representación, una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Una teofanía, así se conoce. Pero en vez de tener puesta su mirada en Dios que le estaba hablando, Gedeón tenía su mirada puesta en las circunstancias, en la pobreza, en la miseria, en la necesidad que ellos estaban viviendo en ese momento. O sea, esta es una gran dificultad que tenemos los seres humanos, porque la solución llega, está delante de nosotros, como en el caso de Gedeón, pero nosotros seguimos mirando la circunstancia. Hay muchos ejemplos de esto en la palabra del Señor. Podemos pensar en aquel paralítico del estanque de Betesda, que estaba allí por 38 años, dice la palabra, que él estaba postrado, esperando llegar al estanque cuando el agua se moviese, pero siempre llegaba otro primero que él. De pronto aparece Jesús diciéndole, ¿querés ser sano? No, lo que pasa es que yo no tengo... Seguía mirando la circunstancia. Estaba Jesús diciéndole, yo tengo la solución para tu problema. Pero este hombre seguía mirando su imposibilidad, su circunstancia. Y así nos pasa a muchos de nosotros en este tiempo. Estamos mirando nuestras imposibilidades. Por eso muchos están inseguros, porque se la pasan reciclando y hablando del problema, en vez de entender que la solución es Cristo. Hermanos, todos tenemos problemas. Yo sé que alguno me va a decir, no, pastor, pero el problema que yo tengo es más grande. Miren, todos tenemos problemas y para cada uno de nosotros siempre nuestro problema es el más grande. Los demás tienen problemas, pero son chiquititos al lado del mío. Y no nos damos cuenta de que tenemos la solución adelante nuestra, que es Cristo, que es Jesús. Las hermanas de Lázaro, por ejemplo, cuando, claro, Señor, yo sé que Lázaro va a resucitar, decían, pero va a ser en el día postrero. Ellas miraban la roca que estaba allí delante de esa tumba. Los discípulos en la barca con Jesús. Jesús estaba con ellos en la barca y ellos estaban diciendo, nos hundimos, vamos a perecer. Jesús estaba allí, durmiendo en esa barca junto a ellos. O cuando Pedro estuvo caminando sobre las aguas, y dice que al desviar su mirada del Señor y comenzar a mirar las grandes olas, dice que él comenzó a hundirse. Pero hay algo interesante, que él tuvo que volver su mirada a Jesús. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. En el momento que vos comenzás a apartar tu mirada de Jesús, es cuando comenzás a hundirte. Por eso lo primero que le dice Gedeón, lo primero que le dice Dios a Gedeón es, Jehová está contigo. Fíjense que parece una charla de locos, ¿no? Porque Gedeón habla de una cosa y Dios le habla de otra. Señor, esto, Jehová está contigo. ¿Qué? Varón esforzado y valiente. Nada que ver las respuestas. O sea, tus inseguridades tienen mucho de tu percepción del problema. Amén. O sea, tus inseguridades tienen mucho de tu percepción, de cómo vos veas las cosas. Si yo pongo mis ojos permanentemente en el problema se agranda. Hay gente que vos charlás con ellos, tienen un problemón, pero es algo así chiquitito, pero como están todo el día metiendo los ojos ahí en ese problema, es un problemón. Pero si vos pones tus ojos en Dios, vas a ver con más claridad la solución y te vas a dar cuenta que no es tan grande tu problema como el Dios grande que tenés. Amén. Aleluya. Número 2, otra cosa que tenía que hacer Dios en la vida de Gedeón era cambiar la mirada que tenía hacia los demás. Fíjense que dice allí,
¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Este sí que es un gran problema porque vivimos comparándonos con los demás. Siempre estamos viendo al otro. Si estamos aquí en este ámbito de la iglesia, vemos que Dios sanó a uno, que Dios prosperó al otro, que el otro consiguió trabajo, que el otro resolvió su problema en la familia, que el otro se sanó. Y decimos, ¿y a mí cuándo? ¿A mí cuándo me va a tocar algo de eso? Yo le comentaba a unos jóvenes estos días que cuando ingresé al seminario en el primer año, todos los primeros lunes teníamos testimonios. Y ya lo conté, me parece, en alguna reunión acá también. Y yo escuchaba los testimonios, ¿no es cierto?, de aquellos que estaban en tercer año. Decía uno, se paraba y decía, sí, yo le doy gracias a Dios porque nosotros no teníamos casa, andábamos alquilando. Y llegó el punto que no podíamos alquilar más. Pero vino una persona y nos dijo, acá tienen una casa. Y nos regalaron una casa, gloria a Dios, y todos aplaudían. Y yo decía, ¿y a mí cuándo me va a tocar algo? ¿Cuándo nos va a pasar algo a nosotros? Porque pensamos que a los demás. Saben, hermanos, que el asunto es que Dios hace como Él quiere. Amén. No hizo lo mismo con todos, sino que con cada uno, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, Dios tuvo un trato diferente. Dios obró de una manera distinta. A uno sanó escupiendo en el barro, con su saliva hizo lodo y untó sus ojos y le devolvió la vista. A otros, no sé. Fíjense, analicen y van a ver que con todos no obró de la misma manera el Señor. O sea, no podemos nosotros decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, porque en el momento que nosotros lo hacemos, perdemos la fe. Si hay algo interesante y que nos mantiene expectantes y con esperanza a nosotros, es que no sabemos cómo Dios hace las cosas, pero sabemos algo que sí las hace. Amén. Como dijo alguien, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sé que Dios es fiel. Amén. Lo decimos todos juntos. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sé que Dios es fiel. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sé que Dios es fiel. O sea, gracias. Demos gracias a Dios. Yo siempre digo, hermanos, cuenten su testimonio. Es lindo que contemos los testimonios, pero es para animar nuestra fe, no para desalentarnos. Algunos te la cuentan tan que vos en vez de animarte, te sentís, ¿no es cierto? No, la idea es que podamos ser animados. Pero el testimonio del otro no es una profecía para nosotros o para cada uno en particular. ¿Sí? Si Dios obró con él, está bien, lo hizo con él. Conmigo Dios va a ser de otra manera. No tiene por qué repetirse lo mismo. Eso debemos tenerlo claro. Es el ejemplo de Naamán. Cuando escuchó, ¿no es cierto?, que había un profeta en Israel que sanaba, que hacía milagros. Dice que Naamán fue con muchas expectativas, se fue con todo su ejército, sus carruajes, llegó y dijo, bueno, seguramente cuando llegue va a salir el profeta, me va a invitar a que pase a su casa, él va a poner las manos sobre mi cuerpo y me voy a sanar de la lepra. No, el profeta no lo atendió, mandó a su sirviente y le dijo, decirle a ese hombre, al jefe del ejército, que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán y se va a sanar. O sea, Dios hace de manera distinta. No podemos enfrascarnos en que Dios tiene que obrar de la misma manera en todos. Aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que saber que yo tengo que ser yo. No estoy hablando aquí del orgullo ni del ego, sino que no tengo que compararme con los demás. Amén. Esto tiene que ver seguramente con la autoestima, con la estima que tenemos cada uno de nosotros. Pero la perspectiva de Gedeón era que lo que había pasado a otros, él estaba preocupado por cómo Dios hizo con otros. No tiene que importarte lo que Dios hizo con otros, se trata de lo que Él va a hacer con vos,
de lo que Él te dijo a vos y cómo te va a tratar a vos. Amén. O sea, cada uno tiene lo suyo. Y eso no nos hace ni mejores ni peores que los demás. Porque es lo que Dios nos ha dado. Decirle que está a tu lado, basta de mirar a los demás. Basta de mirar a los demás y estemos contentos con lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Cuando miramos mucho lo de los demás, ¿saben por qué lo hacemos? Porque en verdad tenemos envidia. Hay gente que vive pensando o mirando a ver si el otro se compró o no se compró. ¿Sí? Si un vecino pinta la casa, va el otro y la pinta. Sí, yo me he dado cuenta que a veces paso por algunos lugares y veo que están pintando una casa y a los días veo que 2 o 3 pintaron. Está bien, bueno, tienen que pintarlo, lógico, quedan lindos. Pero es como que Dios le dijo a Gedeón, basta ya, basta de andar preguntándome por tu papá, por tu abuelo, porque yo a vos te voy a dar la victoria. Es lo que le estaba diciendo Dios a Gedeón. Número 3, otra cosa que tenía que cambiar, era la mirada que Gedeón tenía sobre los recursos. Versículo 15. ¿Qué dice allí Gedeón? Dice, mi familia es la más pobre de Manasés, pobrecito. Fíjese, él tenía esa mirada. Uno de los problemas que nos hace sentir más inseguros es el dinero que tenemos. Amén. Ahí dice en esa parte, he aquí mi familia es pobre en Manasés. Es cierto que muchos hablan según el dinero que tengamos, pero la verdad es que les molesta más si tenemos mucho que si no tuviésemos nada. Hay gente que se compadece de vos cuando no tenés una moneda. Pobrecito, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar. Ahora, cuando vos creciste un poco, en vez de alegrarse se ponen envidiosos. Es como dice la palabra, ¿no? Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Llorar con los que lloran es fácil, pero gozarte del progreso del otro no es tan fácil. Es lo más sano. Así tendría que ser en verdad, ¿sí o no? Cuando vemos que otro progresa, prospera, avanza, gloria a Dios, qué bueno. Nos alegramos, pero no en muchos ocurre eso. Así que nuestro testimonio tiene que hablar del poder de Dios. Es cierto, hermanos, que ¿cuántas veces vos escuchaste esta frase, no? Ahora ves a alguien prosperado, a alguien que ha progresado en su vida. Pero decime si no escuchaste esta frase. ¡Ja! Yo lo conozco a ese cuando llegó acá. No tenía un peso. Vino con una mano atrás y otra adelante. Y ahora mirá. ¿Han escuchado esa frase? Yo sé que sí. Como que pareciera que nadie puede crecer, nadie puede progresar, nadie puede avanzar. ¿Por qué? ¿A dónde está escrito que no podemos nosotros progresar? Y si no le agregamos otra frase más, y seguro que de este debe estar robando. Sí, porque no creemos que la gente pueda progresar. Parece que nosotros somos los únicos que podemos progresar de una manera sana, inocente, sin nada raro. No, los demás todos merecen algo de sospecha. Ni que hablar cuando hablan de los pastores, ¿no? Seguramente se debe llevar toda la plata de los diezmos y de las ofrendas de la iglesia. No, yo sé que eso usted... Ahora, la Biblia habla de que si somos fieles en lo poco, dice que nos va a poner sobre mucho. Amén.
O sea, Dios siempre quiere glorificarse. Y hermanos, desde la escasez Dios ha hecho milagros. Y tenemos testimonios. Yo me alegro de ver aquí en este lugar hermanos que cuando han llegado a este lugar, han llegado en situaciones muy difíciles, tal vez económicas. Pero al transcurrir el tiempo, uno se alegra y se goza cuando ve que hay un incentivo de mejorar, de querer crecer, de querer avanzar. Y vos lo ves cómo arreglan su casa, cómo la mejoran. Tal vez no es una mansión, pero la tienen bien linda. Vos ves el crecimiento, ves el progreso. Y es Dios el que nos... Pasa que hay una mentalidad, ¿no es cierto?, que de años, que cuanto más pobre, más espiritual parecía. Antes era así. Ah, qué espiritual. Ah, yo voy a esa iglesita de allí. Porque ahí son todos pobres, humildes. Y está bueno que vos vayas y ayudes, lógico. O sea, nunca pongas tus ojos en los recursos. Amén. Porque tu mayor recurso es Dios. Más en estos tiempos, nuestra economía no depende de la economía del país o la economía mundial, sino que nuestra fuente de toda provisión es Dios. Así que nosotros somos ricos. Amén. Nosotros vamos a contar, nosotros vamos a tener disponible todo lo que necesitamos para cumplir con la asignación por la cual Dios nos puso en el lugar donde nos puso. Así que tranquilo, ¿por qué desesperarnos? Si Dios, hermanos, si Dios tiene que convertir el agua en vino, y a esto le va a gustar a mucho, Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a hacer milagros de multiplicación. Dios multiplicó el pan y los peces. O sea, para Dios no significa una traba los recursos, si los tenemos o no. Dios nos va a dar, Dios va a suplir, Dios va a soltar su mano para los recursos. Y este lugar es un testimonio de ello. Amén. En el desierto podemos pensar cómo cuando necesitaban alimento, Dios le envió el alimento que ellos necesitaban allí en el desierto. Número 4, otra cosa que tuvo que cambiar Dios en la vida de Gedeón fue la mirada de sí mismo. Versículo 15, la mirada sobre sí mismo. Fíjese que allí dice en el versículo 15, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Amén. Yo soy el menor. Está todo el versículo, pero yo quiero subrayar esa parte. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. Hay mucha gente que siempre anda buscando su jerarquía, su posición. ¿En qué lugar estoy? Hay gente que va a distintos lugares y lo primero que pide es el cargo. ¿A qué cargo voy a tener acá? ¿Sí? Es un problema eso. Pero de Jesús también dijeron lo mismo. Cuando se enteraron de que Jesús estaba iniciando su ministerio, alguien dijo, pero ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Zapala ¿de Zapala puede salir algo bueno? Claro que sí. No creo, yo soy el menor de mi familia. Soy pobre y encima soy el menor de mi familia. No, imposible. Siempre va a haber gente que critica. Siempre va a haber gente que hable mal de vos, que hablen en contra tuya. ¿O pensás que eso no es así? Es así, claro. Lo que pasa es que no todos se atreven a decírtelo en la cara. Es más, cuando vos lo tenés cara a cara te pone una sonrisa de oreja a oreja. Pero por detrás dicen peste y barbaridades de vos. A Jesús le dijeron, pero vos estás endemoniado. ¿Qué no dijeron de Jesús? Se junta con los pecadores, es un bebedor, es un comilón. Está endemoniado. Miren, queridos hermanos, a Dios no le importaba el lugar que Gedeón tenía en su familia.
¿Sí? No le importaba qué lugar tenía en su familia. A Dios no le importa si sos petizo, si sos alto, si sos flaco, si sos gordo. Amén, gloria a Dios. Si sos bonito, si sos feo. No le importa a Dios todo eso. A Dios lo que le importa es tu corazón. Amén. Claro que es así. Y si no, miremos a David cuando David es ungido por rey. Dice que Isaí llamó a todos sus hijos y cuando vino el primer hijo de Isaí, dice que lo vio alto, fornido, con un físico tremendo, iba al gimnasio. Y Samuel, ¿qué dijo? Este va a ser el próximo rey. Y Dios le dijo, no es ese. Y pasaron todos los hijos de Isaí y faltaba uno que estaba en el campo, olvidado por sus hermanos y hasta por su padre. Ese que estaba en el campo, que estaba cuidando las ovejas, que nadie lo consideraba. Y entonces ahí viene una gran declaración que Dios hace y que nos llegan a estos tiempos también. Dios le dijo a Samuel, Samuel, no es ninguno de estos, porque yo no miro lo que está delante, sino que yo miro el corazón. Nosotros categorizamos o hacemos, ¿no es cierto?, una idea de las personas de acuerdo a cómo son. Lo primero que hacemos, yo recuerdo cuando recién llegaba a este lugar, íbamos a hacer una visita y la gente miraba afuera a ver si habíamos venido, en qué auto veníamos. Y veníamos a pata, hermano. Veníamos caminando porque recién empezábamos acá. ¿En qué anda, pastor, en el auto? No, está linda la tarde. Está lindo para caminar. Yo soy el menor, decía Gedeón. ¿Saben por qué muchos viven inseguros? Muchos viven con esa inseguridad porque estamos viviendo en la generación de las redes sociales. Amén. Una generación de apariencias. Hay que aparentar. Hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que viven aparentando ser lo que no son. Y entonces hoy día, como somos tan bombardeados por las redes sociales, nos sacamos fotos, ¿no? Que hay ¿cómo es que? Aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones que te estiran te hacen flaquito, te ponen de un lado, te ponen del otro. A nadie le importa nada, pero se sacan fotos de acá, ¿no es cierto? Algunos. No nos importa nada, pero estamos pendientes a ver qué foto subió fulana o mengano. Mirá la foto que subió fulano, estamos preocupados por ver qué cosas, ¿no? Nosotros solo necesitamos la aprobación de Dios, hermanos. Amén. Gedeón tenía una perspectiva errónea de sí mismo. Pero fíjense lo que Dios le dijo a Gedeón. Cuando él dice, yo soy pobre, yo soy el menor de mi familia, Dios le dijo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios estaba viendo de otra manera. Dios nos juzga a nosotros por los valores de nuestro corazón. Cuando se habla de los valientes de David, no hace una descripción detallada de las cualidades físicas como guerreros que ellos tenían, sino que habla de los valores, de cómo ellos con su valentía, con su audacia, lograron victorias. Amén. Aleluya. Por eso tenés que decirle que está a tu lado, deja de sentirte inseguro. Escuchen esta frase. Todo lo que hagas, no lo hagas desde tu complejo. Amén. Todo lo que hagas, no lo hagas desde tu complejo. Está bien si vos querés vestirte en la tienda más cara y si lo podés hacer, está bien, hacelo. Pero ¿saben? Algunos se visten en la tienda más cara y están endeudados.
O sea, no lo hagas desde tu inseguridad. Mi personalidad no se determina por si uso tal o cual prenda o tal o cual marca. Hay gente que sí. Hay gente que lo primero que hace es mirarte las marcas que vos usás. Yo sé que ninguno, no, usted, acá, esto no es acá. Yo le comento lo que pasa en otros lugares. Hermano, yo a veces escucho cada conversación. Bah, no quiero entrar en detalles. Pero hace como 3 años, no sé si más, estuvimos en Temuco y me compré estos zapatos. Unos negros, había una oferta, una promo de 2 por 1. Al cambio, 50 pesos. Ya les dije, ahora ya me van a mirar a los zapatos, ahora van a decir, son los zapatos 50 pesos. Pero hasta ahora, no sé cuántos sabían que valían 50 pesos. Si yo les decía que valían 1000, qué bárbaro. ¿Por qué? Salieron buenos, che, porque hace como más de 3 años que lo tengo. Y por esa plata yo digo, con que los use una sola vez, listo. Pero bueno, 3 años. O más, no sé. Y cierro con esto. Lo último que tuvo que cambiar en Gedeón, Dios, fue la mirada de cómo habla Dios. Versículo 17. La mirada de cómo habla Dios. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Una de las cosas que hace sentir insegura a muchas personas es que dudan de que si Dios les ha hablado. ¿Será que Dios habla? Sí, Dios habla en este tiempo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Amén. O sea, vos tenés que tener fe de que Dios te habla, que Dios te ministra, que Dios te ordena hacer ciertas cosas. Entonces vas a poder caminar seguro en tu vida. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No vas a precisar que venga ningún profeta a decirte, ay, algunos van detrás de los profetas, ¿no? Che, viene un profeta no sé cuánto, no sé dónde. Vamos a escuchar porque a ver qué nos dice. Pero vos cuando lees la Biblia, Dios te habla. Amén. Dios te habla. Ahora, yo, ojo, no estoy en contra de los profetas. Pero yo siempre digo, ¿qué clase de Dios es el nuestro? Que para decirnos algo a nosotros se lo tiene que decir a otra persona, para que esa otra persona venga y nos diga luego a nosotros lo que Él quiere decirnos. Hermano, nuestro Dios tiene la capacidad para decirnos directamente a nosotros lo que Él nos quiere decir. Amén. Por eso muchos andan buscando profecías y sueños. Y un montón de cosas más. Ojo, yo creo en las profecías, creo que Dios habla a través de los sueños. Está todo bárbaro. El otro día hablaba con alguien, pastor, ¿usted sabe que soñé que... y me contó una historia más enredada? ¿Qué significa eso para usted? No, porque no sé, ¿cuántos tienen sueños que dicen no entiendo nada? ¿Y será que Dios me está hablando algo? Y comienzan a buscar, ¿no? Miren, el no saber que Dios te habla te trae mucha inseguridad. Amén. Pero cuando Dios habla con Gedeón y trata con sus miradas, con sus perspectivas y las alinea a la perspectiva divina, en ese momento recién pudo enviar a Gedeón a la asignación que Dios tenía para él. Amén. Recién cuando Dios trató con todo eso. O sea, Dios tiene que trabajar en todos nosotros para cambiar nuestras miradas de las cosas, para alinearnos a su perspectiva, a su visión. Yo le invito a que se ponga de pie.
Iniciamos esta charla, esta palabra, diciendo, che, ¿cómo ves las cosas? No está mal que le preguntemos a nuestro compañero de trabajo, che, ¿cómo ves las cosas? Y las veo medias complicadas. Y está bravo, empezamos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos, ¿cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios? Y entonces debe producirse un cambio en nuestra vida. Ya dejar de mirar cómo ven los demás para comenzar a mirar cómo ve Dios. Pensando lo que Jesús le dijo a Simón Pedro, Pedro, vos estás mirando las cosas como las miran los hombres y no como Dios las mira. En esta noche, en esta tarde, tenemos que salir de este lugar con esto en nuestro pensamiento. Yo voy a ver la vida como Dios la mira. Voy a comenzar a dejar de tener mi propia perspectiva de la vida para tener la perspectiva, la mirada de Dios, que es la que va a traer paz, la que va a traer bendición, la que le va a dar sentido a nuestra vida. Por eso en esta noche quiero hacer esta oración por tu vida. Quiero pedirle a Dios que Él te ayude. Es un cambio que debe ocurrir, que debe suceder. Tiene que ser un cambio en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar. Porque vos mirás de acuerdo a cómo pensás. Yo voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Aleluya. Cierren sus ojos. Y quiero hacerte algunas preguntas allí con tus ojos cerrados. ¿Cómo estás mirando tu vida? ¿Cómo estás mirando las cosas que te han venido sucediendo en este tiempo? Quiero decirte en esta noche, de parte de Dios, que si vos seguís mirando con tus propios ojos, con tu mirada la vida, seguramente va a estar llena de inseguridad, de preocupación, de aflicciones. Pero si en esta noche vos decidís cambiar tu mirada por la mirada de Dios, si vos decidís en esta noche cambiar tu mirada y comenzar a ver cómo Dios ve la vida, cómo Dios ve las cosas, quiero decirte que te vas a librar de un montón de problemas. Y como decíamos hoy, tus inseguridades se van a convertir en tus seguridades. Tus debilidades se van a convertir en tus fortalezas. Tus obstáculos se van a convertir en puertas abiertas. Si en esta noche lográs salir de este lugar con una mirada distinta a la que tenías cuando llegaste aquí, una gran bendición se va a desatar en tu vida y en tu familia. Tal vez llegaste a este lugar pensando que ya no hay posibilidades, que es imposible que tu familia cambie, que es imposible que esos problemas se solucionen. Tal vez llegaste con esa mirada, pero vamos a salir de este lugar con la mirada de Dios. Esa mirada que ve cambios, esa mirada que ve milagros, esa mirada que hace que podamos tener esperanza y que podamos tener fe. Señor, en este momento yo te ruego por cada uno de los presentes. Señor, algunos habían llegado preocupados, pensando cómo voy a hacer, cómo voy a resolver este problema. Algunos habían llegado a este lugar diciendo, ya no aguanto más. Estoy cansado de esta vida. Pero en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón
Y el Señor está cambiando tu mirada. Él quiere que mires con